En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días. A partir de este momento desarrollaremos una nueva jornada informativa en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Recorreremos y transitaremos sobre la agenda de este día lunes, apertura de semana, lunes 9 de agosto. Hay notas en lo nacional y lo internacional que despuntan en el día de hoy y que van a tener seguramente repercusión en el resto de la semana. Así que comencemos a desglosarles las notas de mayor interés para todos ustedes. En este caso tenemos que ayer se realizó la cita de los militantes del partido del gobierno, del Partido Socialista Unido de Venezuela, elecciones internas para escoger a los que serán los abanderados en las próximas elecciones del 21 de noviembre, ya sea a las gobernaciones, ya sea a las alcaldías, consejos municipales, consejos legislativos regionales. Fue un tanto accidentada cuando hay dos versiones. La versión que se recoge en medios de comunicación social que hacen cita de confrontación en diversos estados. Hubo hechos de violencia en el estado Zulia, enfrentadas las diversas corrientes dentro del PCV, en el estado Carabobo, en el estado Monagas, en el estado Bolívar, en el estado Lara. Sin embargo, los voceros calificados del gobierno han dicho, y los del partido del gobierno han dicho, que las elecciones internas transitaron de la mejor manera, que fue una jornada de espíritu democrático, de participación activa, con muchísimas personas en las colas, activándose para escoger a sus candidatos. Así que bueno, repito, es lo paradójico que pudiéramos también jerarquizar dentro de lo que es esta circunstancia o este evento que se desarrolló en el día de ayer. Seguramente en el día de hoy los voceros del gobierno, o los voceros del partido del gobierno, diría mejor, pues ofrecerán detalles y dirán las aproximaciones o sencillamente anunciarán quiénes en definitiva serán los candidatos, tanto de las gobernaciones, como dije, de las alcaldías, de consejos municipales y consejos legislativos. Hay, sin embargo, un ambiente algo pesado, porque algunas corrientes que pudieran ser derrotadas, pues han dicho que participarían de su lado, creando quizá algunas organizaciones paralelas que tendrían que registrarse ante el Consejo Nacional Electoral. Por lo pronto, son solo conjeturas que surgen a través de comentarios y a través de informaciones y análisis que desde ayer mismo han surgido a través de los medios de comunicación social. Bueno, en la jornada participaron los más importantes dirigentes en la exhortación, en la invitación a que se incorporaran los militantes del partido del gobierno. Hubo también señalamientos y acusaciones de parte de empleados públicos que señalaron que los obligaban y que les solicitaban que por fotografías, por capturas fotográficas, expresaran y enviaran a un responsable político por quien había inclinado su voto interno. Eso también se manejó. Cuestionamientos sobre la entrega supuesta o presuntamente de dinero o de bolsas CLAP, etcétera, etcétera. Bueno, esto es parte de la disputa interna que existe por lo general cuando hay diversidad de corrientes en los partidos políticos, pero lo inquietante y preocupante es que se desarrollaron también esos hechos de violencia que de alguna forma perturbaron la jornada. Esperemos en el día de hoy, insisto, en conocer cuál es la versión que nos van a ofrecer seguramente en alguna rueda de prensa. Bueno, otras notas importantes que destacan de este fin de semana y que van a tener sin duda alguna seguimiento informativo en esta que está comenzando. Ayer Maduro se refería al tema de las conversaciones que se adelantarían en México entre factores de la oposición y factores del gobierno. Sin embargo, él no precisó ni fecha ni el lugar exacto de México donde se van a realizar como tal. En ese sentido, bueno, dicen que todavía están trabajando sobre la agenda. No sabemos si ha habido reuniones entre representantes del gobierno y la oposición o cada uno por su lado lleva su agenda, que habrá de discutirse cuando comiencen esos contactos.
En términos generales, de acuerdo a la información que uno ha podido recoger durante estos días, a través de, digamos, la opinión de algunos observadores políticos, no va a ser fácil esto. Y muchos incluso ya llegan a pronosticar que muy probablemente las conversaciones, bueno, queden como las de Barbados o las de Oslo o las de República Dominicana, sencillamente en muy poco. Así que bueno, no hay que alimentar, digamos, exageradamente las expectativas sobre lo que pueda pasar en estas conversaciones que México pues va a acoger como tal, será el país anfitrión, pero con la intermediación fundamental de Noruega en este caso. Bueno, vamos con el tema de la pandemia. Presentaremos desde luego lo que es el balance de las últimas 24 horas, en Venezuela me refiero. En el mundo ya se conoce que, y hoy se reitera en diferentes medios de comunicación social internacionales, que hay que han registrado más de 200 millones de contagios. Hay casos muy puntuales, muy específicos. Por ejemplo, una información que inquieta muchísimo, y eso tiene reflejo en el día de hoy en declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, es la hospitalización de niños en los Estados Unidos. Sabe muy bien que ha habido olas de contagio que han surgido en algunos países del mundo, producto de la no vacunación y también, bueno, producto de que los jóvenes habían sido reacios en buena medida a vacunarse. Se están masificando campañas en diversos países. En Estados Unidos, a pesar que más del 70% de la población ha sido inoculada con las 2 dosis, aún persisten casos y esto que citábamos de los niños es realmente muy, muy preocupante. Otros países han decidido establecer, a pesar de la rigurosidad, algunas medidas de flexibilización. Eso se conoció este fin de semana en el caso de Francia. En España se están vacunando masivamente adolescentes. Hay en algunas zonas donde comienza a reducirse, en Italia igual, en Portugal igual, en Alemania igual. En fin, es un tema que está llevando a algunas autoridades médico-científicas a señalar pues que será necesaria la tercera dosis. Ya en Israel están preparando la logística, están estableciendo las coordenadas para que definitivamente se tome la decisión. En los Estados Unidos, la autoridad sanitaria ha establecido que muy probablemente se organice el plan de vacunación. En Europa, de la tercera dosis me refiero, en Europa también están manejando esto. El Consejo de Ministros de España, por ejemplo, discutirá esta misma semana si es necesaria la aplicación y todo apunta hacia ello de esta tercera dosis. Así que bueno, esto es un mal que no nos va a abandonar tan fácilmente. Entre tanto, bueno, siguen los temas de la distribución de las vacunas. Bolivia anuncia que la segunda dosis de la Sputnik rusa les ha llegado para vacunar a su población. Aquí todavía no llega esa segunda dosis, a pesar de que el gobierno de Rusia ha anunciado que se compromete con los países de América Latina, a los que han tomado la vacuna para inocularla, poder entregarla lo más pronto posible. En fin, en Venezuela estamos a la espera de lo que puede ocurrir con el mecanismo COVAX. Ya se formalizó el anuncio, de esto hemos comentado también en esta primera emisión del noticiero de Televen, de que en las próximas semanas, entre agosto y septiembre, deberán llegar las dosis de las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac, del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, este organismo fundamental pues ha venido advirtiendo, ha venido señalando de los peligros, no solamente de las variantes, sino también de la necesidad de que los países, y más que los países, los gobiernos, sean mucho más severos en la aplicación de las vacunas. Bueno, hay también otras notas internacionales que destacan el caso de los incendios en Grecia, terrible. También hay información sobre la deforestación en Brasil. Sobre esto ofreceremos detalles en la primera emisión del noticiero de Televen. En los deportes, bueno, ayer una jornada hermosísima, clausuraron los Juegos Olímpicos de Tokio. Adicionalmente, la otra información internacional que repercutió de manera significativa fue la despedida ya en rueda de prensa de Lionel Messi. Ya dejó de ser jugador del Barcelona.
Se decía que está próximo ya, si no está hoy en París. Es una especulación por lo pronto, para ir a y firmar con el Paris Saint-Germain, que es un equipo de la Liga Francesa. En fin, ya hay una noticia realmente preocupante que se ha hecho viral a través de medios de comunicación social y en general en las redes sociales, como es una acusación judicial en contra del exjugador de las grandes ligas venezolanas, Omar Vizquel, un bad boy de un equipo que dirigió en la AA, le acusaba de acoso sexual y de burlas, en fin, y esto ha generado pues una polvareda y una discusión entre aficionados al béisbol y entre amigos de Vizquel en redes sociales. Bueno, ya veremos en qué concluye todo esto. Por lo pronto comenzaremos a recibir seguramente más información en ese sentido. Bueno, vamos a complementar este apretado resumen, ¿no? Con los titulares que hemos preparado para todos ustedes en esta primera emisión del noticiero de Televen. Comencemos entonces. Este domingo se realizaron las elecciones internas del PSV. Nicolás Maduro manifestó que elevará ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley para que las elecciones primarias sean un proceso obligatorio para todos los partidos políticos. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que han decidido eliminar las exoneraciones de impuestos arancelarios a 597 categorías de productos que hasta el momento entraban al país sin pagar tributos y compitiendo así con la producción nacional. Seguramente esto será muy bien recibido en el sector privado. La Cámara de Turismo del Estado Bolívar solicitó reactivar los vuelos comerciales hacia Puerto Ordaz con el fin de aumentar la actividad turística en la entidad. En notas internacionales, la Organización Mundial de la Salud alertó que el mundo atraviesa un momento muy peligroso por la pandemia del COVID-19. También agreguemos que en Brasil, pues, se han registrado 8.712 kilómetros cuadrados de alertas de deforestación entre agosto de 2020 y julio del presente año. Eso es una locura lo que está pasando con la deforestación de la Amazonía, lo que supone una caída del 5.4% y la segunda mayor tasa anual desde que se iniciaron los registros hace 6 años. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con el economista Ángel Álvarez, miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas. Y al cerrar, como siempre, tenemos información de arte y espectáculos. Se insiste en el tema de Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, que perderá la gira que está planteada dentro de pocas semanas por los Estados Unidos. Esto en términos generales, los titulares que desarrollaremos en breve en esta primera emisión del noticiero de Televen. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Vamos a mostrarles las primeras páginas de los diarios más importantes con la información nacional, la información internacional. También se suma la información que va llegando a nuestra mesa de trabajo. Tendremos el recorrido con nuestros corresponsales, la información del tiempo y lo que ustedes muy amablemente nos envían a través de las redes sociales. Ricardo, Adrián, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Saludos, Adrián, y también saludos a todos nuestros amigos en casa. Bueno, comienza una nueva semana y en nuestro caso una nueva jornada informativa. Por cierto que para ampliar un poco la situación de Lionel Messi, aquí estamos leyendo una información que dice que un grupo de socios del Barcelona ha preparado una queja ante la Comisión Europea y demanda de suspensión provisional ante la justicia civil y administrativa en Francia para evitar que el Paris Saint-Germain contrate a Leo Messi. Esta información la dio a conocer el abogado Juan Branco. Él señala en la red social Twitter que los demandantes alegan razones financieras. Sí, bueno, hay un lío con eso de lo... Porque, bueno, en definitiva, ¿qué ocurre si prospera esa demanda? Bueno, el Paris Saint-Germain, si es que en definitiva es el equipo que le va a firmar y contratar, no pudiera hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar con Messi? Se queda sin equipo, porque al parecer no hay en este momento un equipo que tenga mayor músculo financiero o envergadura que el Paris Saint-Germain. Es de un jeque árabe muy rico. Ah, bueno, imagínate. Bueno, el Barcelona, más bien Messi se quedó como en un callejón sin salida, sí, porque inclusive se rebajó 50% sí. Su salario, pero no puede ir más allá porque la liga no lo permite.
No, y el Entonces, por Barcelona ahí está no muy lo- endeudado adicionalmente. Es un equipo que incluso Exactamente. algunos hablan que está al borde de la quiebra. Ha sido pésimamente manejado desde el punto de vista administrativo. Bueno, le tocará de repente a Messi fundar su propio equipo. ¿Quién quita? Bueno, La plata la de- tiene. Por plata de platilla. Bueno, tanto así tan grande, tiene que comenzar por debajito, pero... Bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Hay varios Todo es jugadores que son posible, dueños eso de es un equipo. emprendimiento, Sí. como dicen por ahí. Bueno, amigos, vamos a comenzar nosotros a hacer revisión de diarios de circulación nacional. Y vamos a comenzar con la portada del diario El Universal. Hay una información que está relacionada, ya Carlos había anunciado parte de ella, en este caso con las declaraciones del presidente de la República con relación a lo que pudiera ser este diálogo entre oposición y gobierno que se va a realizar en México. ¿Qué dice el presidente de la República? Bueno, él participó, se hace además una reseña de lo que fueron las elecciones primarias del PSUV, se dice que participó en ellas la tarde del domingo y en ese contexto aprovechó para revelar que la agenda del diálogo que tendrá lugar en México con la oposición plantea 7 títulos que se están debatiendo. Asimismo, dijo que hay 3 exigencias que el gobierno bolivariano mantiene firmes para el diálogo en México: el levantamiento de sanciones contra la economía y la familia venezolana, el reconocimiento de las instituciones legítimas de Venezuela y la renuncia a la conspiración. Respecto a las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, dijo de manera textual: hoy por hoy no tenemos ninguna comunicación con la Casa Blanca, los únicos que tienen comunicación son los representantes de la oposición. Sin embargo, manifestó, abro comillas, creemos que hay que abrir las compuertas para que participen todas las oposiciones. Es otra exigencia que hacemos a esa mesa de diálogo. Revisamos otros temas. Ya Carlos anunciaba parte de esta noticia bastante complicada, en este caso para Omar Vizquel. Se introdujo una demanda en su contra por supuesto acoso por parte de Vizquel, al menos en 5 ocasiones, a un joven autista. El hombre de 25 años, cuyo nombre no se dio a conocer porque las acusaciones involucran conducta sexual inapropiada, alega en su demanda que Vizquel expuso su órgano sexual y lo obligó a limpiarle la espalda mientras Vizquel se duchaba. Es la información que está recorriendo prácticamente todos los portales deportivos del mundo. La demanda detalla que la víctima fue blanco de acoso por parte de Vizquel en al menos 5 ocasiones y que el manager de la Casa Club y otros directivos estaban enterados de la situación, pero le dijeron: todo lo que sucede en la Casa Club se queda en la Casa Club. Muy bien, vamos entonces con últimas noticias. Impactado un poco por esta información que acabas de leer, lo estaba oyendo con atención y bueno. Bueno, en ese caso En fin. siempre hay que solidarizarse primero con la víctima, pero también ofrecer la oportunidad al presunto victimario de que se defienda y que sean las autoridades las que aclaren toda esa situación. Pero evidentemente nadie hace una denuncia de ese tipo sin algún tipo de base. Sí, sí, bueno, lamentable esa información. Vamos con últimas noticias. El PSUV ya tiene sus gallos para las megaelecciones del 21N. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la madrugada de este lunes los resultados de las elecciones primarias abiertas de la Tolda Roja, jornada que se desarrolló este domingo 8 de agosto. Desde el Teatro Principal en Caracas, el presidente de la Comisión Electoral del PSUV destacó la amplia participación del pueblo venezolano en estos comicios internos del partido que marcan un hito histórico en la democracia de Venezuela. Se desbordaron los centros de votación, dice, se desbordó la capacidad instalada. El CNE ha estado presto para ayudarnos, pero tenía limitaciones porque se está preparando para las elecciones del 21 de noviembre. Cabello estimó más de 3.500.000 personas que ejercieron su derecho al voto. Más de 3,5 millones de venezolanos y venezolanas, dijo, han ejercido su derecho al voto. Palabras pues de Diosdado Cabello. El líder revolucionario señaló que este proceso que se llevó a cabo ha tenido varias etapas. Esto es un ejercicio que nos debe servir para las elecciones del 21 de noviembre. La Comisión Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela anunció los resultados que de manera irreversible adjudica a los candidatos que representarán a la Tolda Roja en las elecciones de noviembre. Amigos, revisamos ahora información que está en la portada del diario 2001. ¿Qué nos tiene? Bueno, atención con esto. Las Chivas imponen moda
entre los criollos. ¿De qué hablan? De la ropa usada. El sumario señala que los consumidores aseguran que optan por prendas usadas o arreglos en sus piezas viejas para mitigar las constantes alzas de los precios de la mercancía debido a la devaluación del bolívar. Afirman que el costo de la ropa y zapatos subió 50%. Más abajo leemos: chavismo escogió a sus candidatos. La gráfica corresponde al presidente de la República, Nicolás Maduro, en el momento de ejercer su derecho al voto. Sumario señala que desde las 6 de la mañana de ayer se llevaron a cabo las primarias del PSUV. El presidente Nicolás Maduro se manifestó satisfecho con la participación. Pase sanitario por el COVID gana terreno en el mundo. Se ejecutan en Austria, Dinamarca, Francia y el próximo será en Nueva York. Y atención con esto porque la tormenta tropical Kevin llega a México. Bueno, vamos con la portada de Meridiano. Un platal es lo primero que vemos allí, en lo que llama la atención, allí letras rojas sobre el fondo, letras amarillas sobre el fondo rojo. En la tarde de batacazos aparece cuadro único con 5 aciertos que cobrará más de 24 millardos de bolívares. Sando Valera barre a sus rivales y se consagra como la 13ª yegua triple coronada en el país. A la derecha de esta información vemos a Messi con un pañuelito bajo la nariz. Messi dice adiós en un mar de lágrimas y en París lo esperan. Vamos a ver si realmente llega a París. Más abajo, Vizquel enfrenta demanda por presunto acoso sexual cuando trabajó con Medias Blancas de Chicago. Luego, a la derecha de esta información, Aguilar a millón. Añade el jonrón 20 a su carrera con los Marlins de Miami y se apodera en solitario del liderato de empujadas en la Nacional. Ahí tienen la fotografía entonces de Aguilar, pues pegando uno de esos super batazos de vuelta entera. Esto fue entonces la portada, lo más resaltante de la portada de Meridiano, hoy lunes 9 de agosto. Adrián, son las 6:26 de la mañana, nos toca hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y la ronda con nuestros corresponsales, nuestros compañeros alrededor de nuestro país. Ya venimos. Bueno, y vamos a iniciar la ronda de revisión de diarios de circulación regional en el estado Aragua con la portada del diario El Periodiquito. Su titular principal la mañana de hoy nos señala resultados irreversibles en 14 estados y también en Caracas. Están hablando de las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pasadas las 2 de la mañana, el vicepresidente del PSUV dio a conocer los números preliminares en gobernaciones. Más abajo hacen reseña de lo que fue este proceso electoral con una gráfica a la que titulan largas colas extendieron el proceso hasta la medianoche. Leemos al lado lo siguiente: registran gran cantidad de niños hospitalizados por COVID. Estados Unidos contabilizó 1.450 menores de 12 años contagiados con la mortal enfermedad. Una de las informaciones deportivas que destaca es la siguiente: Tokio dijo sayonara a los Juegos Olímpicos. Vamos ahora con la verdad. En La Guaira claman por segunda dosis de la Sputnik. Luego vemos más abajo colas para votar. Allí vemos pues en estas primarias del PSUV la gente presta para votar, para expresar su opinión allí. Siguen fumigando contra la malaria, dice más abajo. Citas para vacunación en plataforma Patria. Se volcó gandola con 30 toneladas de pasta en la autopista. Maduro: en la agenda se debatirán 7 títulos con la oposición. Fundarredes vincula desaparición de migrantes a trata de personas. A la derecha del periódico, chocó 4 carros, vemos el accidente que hubo allí en la autopista. Universitarios obligados a congelar por la difícil situación económica. 160 familias de la avenida Tacagua pasan penurias por la escasez. Pone allí la tasa el BCB del dólar, $1, 4.068.823 bolívares, y subcampeona en preinfantil de béisbol. Ahí tenemos la selección preinfantil, la tenemos ahí en esa fotografía, en el borde derecho, la parte derecha del periódico.
Bueno, ahora vamos a revisar algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. Hacemos un contacto en directo con las regiones. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El contacto lo hacemos desde la urbanización La Campiña en el municipio Guanipa, al sur del estado Anzoátegui, donde se registra un desbordamiento de cloacas dentro de las viviendas. Según información aportada por los vecinos, un aproximado de 46 viviendas están afectadas desde hace 5 años. Indicaron que a causa de esta situación, algunos de sus habitantes han estado padeciendo de diarreas, vómitos e infecciones en los ojos. Adicional a esto, dijeron que sufren de anegaciones en sus viviendas cada vez que llueve, donde el nivel del agua llega a alcanzar más del metro de altura. Ellos exigen soluciones inmediatas a las autoridades. Amanecemos en el estado Bolívar, específicamente en la comunidad de Coreocho, donde los habitantes de este sector se mantienen denunciando que existe una problemática en cuanto al tema de aguas servidas, así como también denunciaron que existen fallas constantes en cuanto al servicio eléctrico. Es por ello que están exhortando a los entes gubernamentales a abocarse a esta situación, así como también a resolver el problema de las líneas telefónicas. Amanecemos en el estado Carabobo informando que se agrava la situación del combustible acá en la entidad. Algunas de las largas filas que se pueden observar en estaciones de servicio, como las ubicadas en la autopista regional del centro a la altura de Los Guayos, se observa como hasta 2 de 3 canales son inhabilitados precisamente por las largas colas que allí se forman. Parte también de la denuncia que hacen o de las reiteradas denuncias que hacen los usuarios tiene que ver con el mal manejo en las estaciones de servicio, porque según señalan permiten pasar autos a los surtidores de gasolina sin que estos se encuentren en las respectivas filas. Nosotros amanecemos en el sector El Garabatal, al oeste de Barquisimeto, porque acá sus habitantes denuncian un bote de aguas residuales desde hace 3 meses, situación que ha conllevado a que muchos de sus residentes estén con problemas respiratorios. Ellos piden a autoridades de la hidrológica que se aboquen a atender directamente esta problemática que no solo afecta a esta zona, sino a comunidades cercanas. Nosotros nos encontramos en el sector La Copita de la ciudad de Cumaná, en el municipio Sucre del estado Sucre, donde los conductores a diario lamentan la deplorable situación en la cual se encuentra la vialidad de nuestra entidad. En la mañana un camión 350 sufrió los embates de la falta de alcantarillado en diferentes zonas de la entidad sucrense, y esto lleva a que se produzcan accidentes de tránsito más a menudo. Y esto no solamente en el centro de la ciudad, también en las troncales y en todas las urbanizaciones del municipio Sucre, por lo cual hacer un llamado a la alcaldía para que resuelva esta situación. El servicio de agua potable continúa siendo inconstante en distintas zonas de la ciudad de Maracaibo y otros municipios del estado Zulia. De hecho, en los sectores que son, entre comillas, afortunados de recibirla, el agua es turbia, de color amarillento. Por supuesto, ya se han reportado casos de afecciones en la piel y problemas digestivos en niños y adultos, tanto en Maracaibo, San Francisco, como en el municipio Miranda del estado Zulia. Por supuesto, de estos datos no hay estadística alguna en el Sistema Regional de Salud. Bien, gracias a nuestros compañeros. 6:35 minutos de la mañana. Hacemos una nueva pausa en la primera edición del noticiero. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y también los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Continuamos entonces revisando las portadas de los principales diarios de Venezuela y el mundo. Vamos ahora a Argentina con El Clarín. Allí aparece la portada del Clarín de Argentina. Otro paso de la justicia para anular el juicio por el pacto con Irán. Es la noticia más relevante, aunque la fotografía más importante es Messi allí sobre un pañuelo.
el día más triste de Messi, se quebró al despedirse del Barça. Desconsolado y con su familia en la primera fila, el argentino cerró un ciclo de 21 años con el club catalán. Tengo claro que yo sí hice todo lo posible para quedarme. Era lo que quería, se sinceró entre sollozos, hubo aplausos sostenidos de más de un minuto, estaban sus ex compañeros y su ex entrenador, dirigentes y periodistas. Admitió que el PSG es una posibilidad, aunque negó tener un acuerdo con los franceses, que aceleran a fondo para contratarlo. En otras informaciones, la Cámpora podría llegar a más de 20 diputados nacionales, sigue sin aplicarse el pase sanitario en la provincia. Buquebus cobra $600 para volver con auto de Uruguay. Una mujer policía mató en Merlo a 2 motochorros. Allá le dicen motochorros, aquí motochoros. En la parte de arriba del periódico, Clásico Rojo ganó y es puntero. Bajo una lluvia torrencial, Independiente superó a Racing por 1-0 con gol de Silvio Romero. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Mercurio, que circula en Chile. Su titular principal para la mañana de hoy dice lo siguiente: gobierno enfrenta semana clave en el Congreso por acusación a ministro Figueroa. Cuarto retiro e indulto, un tema evidentemente que tiene ocupado a todo lo que es la información política de esta nación. Gráfica principal, Tokio 2020, balance de los Juegos de Tokio. Por apenas una medalla de oro, Estados Unidos supera a China. Vamos con La Razón de Bolivia. Defensa Civil identifica a los responsables de los incendios forestales en la Chiquitania cruceña. Debajo de esta información, el titular principal: desde mañana se aplican segundas dosis de la Sputnik V. Esta semana llegan en lotes las 200.000 vacunas rezagadas. El miércoles también arriban al país otras 153.600 de AstraZeneca. Debajo de la información, la fotografía fastuosa clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio. Estados Unidos superó a China en el medallero. Vamos a revisar la portada ahora del diario El Universal, que circula en México. El titular principal para la mañana de hoy tiene lo siguiente: 3 redes de corrupción operaban en el Poder Judicial. Más abajo leemos un informe que hace la Coneval, un organismo mexicano que trabaja temas de pobreza, y justamente se refiere a esto. Pobreza dejará secuelas en salud y en educación. Atención con esto, porque se reportan que 5.300 niños sin padre o tutor están contagiados de COVID en la Ciudad de México. Y en esta portada también hay la información deportiva: Tokio apaga la llama de sus olímpicos. Revisamos ahora las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos deja el INAMED para las próximas 6 horas. Se prevé precipitaciones moderadas o fuertes en zonas de Portuguesa, Cojedes, Barinas, Bolívar y nuestro Esequibo. Caracas parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima de 18, la máxima 30. Valencia parcialmente nublado, temperatura mínima 25 con una máxima de 34. Maracaibo, abundantes precipitaciones con lluvia, temperatura mínima 24, la temperatura máxima será de 36. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy, y para más información ingrese a la página web www.inamep.gov.be. Ricardo. Bueno, y nos toca revisar qué tienen las redes sociales a esta hora, con información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Lo primero es información vial. Reportan que hay buen tránsito en la avenida Libertador. También por acá tenemos una denuncia que hace uno de nuestros usuarios, el señor Rómulo Rodríguez. Señala lo siguiente: buenos días, feliz inicio de semana. En Guatire los semáforos no funcionan y otros se han caído. El riesgo diario de accidente es muy alto. Atención allí a las autoridades para tomar en cuenta esta denuncia que se hace, que no solamente ocurre en esta zona, en Guatire, sino también en distintos puntos del país, y en el caso especial de la ciudad de Caracas también se ven estos semáforos sin funcionar.
Bueno, vamos a resumir algunas de las notas o titulares, diría, de esta primera emisión del noticiero de Televen. Al retorno del corte comercial, pues daremos los detalles en ese sentido. Bueno, comenzaremos con lo que fue la jornada de elección interna del partido del gobierno. Resultados que se conocerán en detalles en el día de hoy, quiénes serán los nuevos candidatos a la gobernación, a las gobernaciones, a las alcaldías, a los consejos municipales, a los consejos legislativos regionales. En ese sentido, bueno, habrá que estar pendientes de la información oficial que surge en el día de hoy. Hay dos versiones. La versión oficial es que todo transcurrió en sana paz, sin problemas, sin dificultades. Otras versiones que se recogen a través de portales y diferentes medios de comunicación, es que se presentaron episodios de violencia en el estado Zulia, en el estado Lara, en el estado Carabobo también irregularidades, en el estado Monagas, en el estado Bolívar. Ya tendremos algunos otros detalles seguramente en el desarrollo de la jornada del día de hoy. Sobre el tema de las conversaciones que se aproximan para México, ayer Nicolás Maduro señalaba que no hay todavía lugar exacto en México, ¿verdad?, donde van a reunirse nuevamente el gobierno y la oposición, tampoco fechas. Están trabajando en el tema de la agenda en este sentido, bueno, ya se conocerá. Son varios puntos, los opositores llevan la suya, también de lo suyo lleva el gobierno. Vamos con pandemia, sobre esto habrá detalles, preocupación fundamental de la Organización Mundial de la Salud. Hay algunas autoridades científicas en diversos países del mundo que están diciendo que es necesaria definitivamente la tercera dosis y una enorme inquietud por el tema de hospitalización de niños en los Estados Unidos. En temas internacionales, hay alarma mundial por la deforestación de la Amazonía brasileña. En este sentido daremos detalles en el segmento internacional de esta primera emisión del noticiero de Televen. A su vez, en deportes, clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio. La próxima cita será en 2024 en París, en Francia. También información sobre, la rueda de prensa y ya la formalidad de su anuncio de que se marcha del Barcelona, del jugador argentino Lionel Messi. Y una información preocupante que ha provocado un debate intenso en las redes sociales, como es una acusación contra el ex pelotero venezolano Omar Vizquel, la acusación de acoso sexual de parte de un bad boy de un equipo que dirigió en su momento en la Liga AA de los Estados Unidos. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Ángel Alvarado, quien es economista e integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, y siempre como corolario tenemos la información de arte y espectáculos en lo actual. Ya tenemos a Héctor, quien les va a acompañar junto con Adrián en el próximo segmento de esta primera emisión del noticiero de Televen. Héctor, buenos días. Buenos días, Carlos, muchachos, ¿cómo amanecen? Bueno, ya estamos listos para informarles los detalles de las noticias más importantes. Una semana que arranca muy noticiosa, muy informativa. En solo minutos, los detalles. Y por supuesto, pues nuevamente decimos buenos días aquí a Héctor. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Adrián, amigo, buenos días, ¿cómo están? Comenzamos con los detalles de las noticias. Y tras ejercer su derecho al sufragio en las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó que elevará ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley para que las elecciones primarias sean un proceso obligatorio para todos los partidos políticos. A juicio del primer mandatario, esto contribuirá a que la voluntad popular se manifieste con mayor amplitud. Veamos. Yo inclusive he pensado, tomando la experiencia de otros países, en proponer que las elecciones primarias abiertas sean incluidas en la ley electoral para que sean de obligatorio cumplimiento para todos los partidos políticos del país. Me parece una buena propuesta, a ser estudiada en la Asamblea Nacional, a ser debatida en la mesa de diálogo que establecimos en septiembre de 2019. Hoy podemos decir que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene sus líderes y lideresas, sus activistas en todos los rincones de Venezuela, en las luchas diarias por el agua, en los CLAP, por los consejos comunales, por la salud, por la educación, cuidando de la pandemia.
El presidente Maduro también se refirió a un posible proceso de diálogo con la oposición, asegurando que sus representantes han establecido 7 temas en la agenda. Solo faltaría definir la fecha y lugar de la reunión. Además, agradeció la disposición del gobierno mexicano de ser mediadores en la negociación. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la madrugada de este lunes los resultados de las elecciones primarias abiertas de la Tolda Roja, jornada que se desarrolló este domingo 8 de agosto. Los resultados de los candidatos que representarán a la Tolda Roja en las elecciones del 21 de noviembre quedarán de la siguiente manera. En Caracas, la representante será Carmen Meléndez, por el estado Anzoátegui, Luis José Marcano, Barinas Argenis Chávez, Carabobo Rafael Lacaba, Falcón Víctor Clark, Guárico José Vázquez, Lara Adolfo Pereira, Mérida Jason Guzmán, Miranda Héctor Rodríguez, Portugués Antonio Cedeño, Táchira Freddy Bernal, Yaracuy Julio León Heredia, Zulia Omar Prieto, del Tamacuro Liseta Hernández, La Guaira José Terán. Por otro lado, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, señaló que en el resto de los estados el resultado puede cambiar porque no se han totalizado las actas. En las últimas 24 horas se detectaron 816 nuevos contagios y 11 fallecidos por COVID-19 en el territorio nacional. Carabobo fue el estado que registró la mayor cifra de contagios, con 114 casos en 11 municipios, seguido de Caracas con 102 y Miranda con 97. 11 venezolanos fallecieron a causa del virus, 2 hombres y 3 mujeres en Lara, una mujer y un hombre de Caracas, 2 hombres en Miranda y en el Zulia respectivamente. Hasta la fecha se han registrado 312.931 casos y 3.705 fallecidos en el país. Así lo anunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud alertó que el mundo atraviesa un momento peligroso por la pandemia del COVID-19. El director general del organismo, Tedros Adhanom, informó que los logros que se han alcanzado se están perdiendo debido a que los sistemas sanitarios en muchos países están colapsados y el aumento de los contagios está generando una escasez de tratamientos. Agregó que el 80% de los 4.000 millones de las vacunas aplicadas hasta los momentos fueron utilizadas por países de ingresos altos y medios, mientras que los países pobres se vieron incapaces de vacunar incluso a su personal médico. Resaltó la importancia del plazo de las dosis de refuerzo hasta al menos finales de septiembre para que como mínimo el 10% de la población de cada país reciba una vacuna. Y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó el pasado viernes que han decidido eliminar las exoneraciones de impuestos arancelarios a 597 categorías de productos que hasta el momento entraban al país sin pagar tributos y compitiendo así con la producción nacional. Rodríguez destacó que este anuncio fue pedido por el presidente Nicolás Maduro luego de escuchar a sectores productivos y que tiene como objetivo fortalecer y potenciar las capacidades productivas que tiene el país en distintos sectores. Explicó que no se están cerrando las importaciones, sino aplicando una política tributaria a aquellos productos terminados que estén compitiendo o afectando los bienes que son elaborados en Venezuela. Con esto hacemos una nueva pausa en esta primera emisión de Noticiero. Al regreso continuamos revisando otras informaciones de interés para ustedes. Ya venimos. Bien, continuamos. La mayoría de los comerciantes en Caracas considera que la nueva reconversión monetaria no trae beneficios para la economía de nuestro país. Después de 24 horas del anuncio, muchos son los que no entienden la nueva medida anunciada por el Banco Central de Venezuela. En realidad tendrán que dar más explicación con respecto a esto, porque no entiendo nada. O sea, más o menos se salieron los billetes de a 100, de a 50, de 20 y de 10. Creo que van a salir los de 5 y los de 2. Pero la economía es una ciencia, amigo. La economía es una ciencia, tiene que un experto económico que explique detalladamente qué es lo que se va a lograr con esto, qué es lo que se va a conseguir con esto. Aseguran que hace falta más información para lograr entender, entre otras cosas, cómo podrán asignar los nuevos precios a sus productos. Porque lo que nos interesa es que la economía se active de una forma muy positiva. Esto más bien lo que nos está restando nosotros como los venezolanos, no solamente el comerciante, sino las personas de a pie, es una confusión. Entonces eso no debería ser. Deben de buscar otro tipo de método de reactivarnos, de que la persona tenga su dinero como es, que el bolívar comienza a valer como valíamos nosotros antes los venezolanos. Eso es todo.
Y ahora, a partir del 1 de octubre, usted ya sabe cuáles son los precios que van a tener sus piezas, ¿cómo es la cosa? Mira, ahorita estamos en eso y nos ha costado un poquito, nos ha costado. De todos modos, bueno, paciencia y bueno, esperemos que salgamos adelante. Muchos ciudadanos de a pie tampoco entienden, y los que sí lo hacen coinciden con los comerciantes en que no creen que traiga beneficios para la economía. Vamos a la quiebra, cada día estamos peor. ¿En qué cree usted que puede beneficiar esto a los ciudadanos en general? En nada, todo lo contrario, nos van quitando cada día que quitan cero. Vamos mal en peor. Yo no entiendo ni papa lo que me han dicho de eso. O sea, que usted no sabe cuánto dinero va a tener en el banco, por ejemplo, si usted tiene 55 millones en septiembre, ¿cuánto va a tener el 1 de octubre? No sé, mi amor, porque no te sé decir, porque no entiendo nada de eso. Si con esto era complicado, ahora imagínate con esto, más complicación. Tanto los comerciantes como los ciudadanos en general esperan que con esta nueva reconversión monetaria no sea una tarea casi imposible poder obtener billetes, tal y como ha sucedido durante los últimos años. Harley Monseguilemán, Televen. Y transportistas de Nueva Esparta afirman que la inflación que presenta el país los obliga a aumentar el costo del pasaje para poder cubrir el combustible, lubricantes y mantenimiento de las unidades. El presidente del Sindicato Único de Trabajadores de Transporte en la entidad, José Luis Izace, anunció que con la nueva reconversión monetaria se verán en la necesidad de ajustar las tarifas. Agregó que la poca gasolina que les suministran no es suficiente, ya que les alcanza para trabajar 2 veces a la semana. Eso no les permite cubrir los gastos diarios. Izace, en nombre del gremio, exigió que se aumente la frecuencia de los días a surtir combustible, así como la cantidad de litraje, de tal forma que puedan trabajar con mayor constancia y puedan obtener los ingresos necesarios para los gastos mínimos en el mantenimiento de los vehículos. En Caracas, muchos aseguran que cada día es más cuesta arriba cumplir con por lo menos las 3 comidas diarias. A pesar de que el abastecimiento de alimentos ha mejorado desde hace un par de años, a muchos no les alcanza el dinero para adquirir la mayoría de los productos que componen la canasta básica. Hace media década, muchos productos habían prácticamente desaparecido. Hoy, el escenario en los anaqueles es totalmente diferente. Aún así, la mayoría de los consultados alegan reinventarse económicamente para poder continuar comprando algunos de ellos. Diversificando los recursos para obtener dinero, ahorita enfocada más bien en que los pagos sean en dólares para alguna manera protegerse. Y bueno, y también disminuyendo el consumo de algunas cosas que no son tan prioritarias. Tengo la suerte de que a mí me ayuda mucho mi hija y mi yerno. Entonces ellos me suplen la proteína, pero todo lo demás me lo tengo que procurar yo. Yo no como carne porque no, aparte por la edad y aparte que está todo muy costoso y el pescado, todo está muy costoso. De acuerdo a los comerciantes, las ventas de todos los rubros han disminuido, por lo que muchos han optado por vender combos de verduras, proteínas, entre otros alimentos. Todo ha disminuido un 10% de lo que era antes, hace un año. Todo es muy poca la gente que ya entra a un mercado municipal. Concha, se bota más mercancía, todo dura menos, porque a lo que no tiene salida todo se obstaculiza, pues. Han bajado hasta un 80%, sí, porque todo está muy caro, subiendo, la gente ahorita está buscando, los consumidores están buscando precios, como quien dice, pues. Mira, el queso duro le subió mucho la venta, inclusive la cuajada y el palmito, pero antes se llevaba mucho queso amarillo, queso paisa, pero debido al elevado costo, la gente que está un poquito rellenita, están buscando la alternativa del requesón. Una opción que han implementado los consumidores es comprar en menor cantidad parte de los productos procesados, con el fin que así pueda alcanzarles el dinero y adquirir por lo menos medio kilo de proteína animal semanalmente. Mauricio Cruz, Televen. La Cámara de Turismo del Estado Bolívar solicitó reactivar los vuelos comerciales hacia Puerto Ordaz con el fin de aumentar la actividad turística en la entidad. El presidente de la Cámara Turística, Gilmer Almarza, informó que no hay manera de ir a Roraima por las restricciones de los vuelos y por las deficiencias en el suministro de combustible, aunado a la prohibición de hacer excursiones. Destacó que el sector ha presentado propuestas, pero no ha obtenido respuestas por parte de las autoridades. Señaló que los operadores de turismo han tenido que reinventarse para mantenerse o migrar a la minería.
El sistema teleférico de Caracas se encuentra temporalmente suspendido por mantenimiento. Así lo anunció el ministro de Turismo, Alí Padrón, sin precisar cuándo estarán concluyendo los trabajos. El máximo representante de la cartera turística indicó que es justo y necesario aplicar estos trabajos preventivos para continuar brindando un buen servicio y seguridad a todos los visitantes, ya que esto es único en el mundo, es uno de los atractivos más importantes de la ciudad. El ministro informó que se activó una ruta desde la estación Mari Pérez del Metro de Caracas al Hotel Humboldt y puntualizó que los servicios de atención en la estación Las Nubes también estarán abiertos para todos aquellos visitantes que quieran disfrutar del paseo terrestre. Y al menos 15 familias de la calle 3 de Sabana del Blanco en la parroquia La Pastora de Caracas se encuentran en riesgo de que sus casas se derrumben. Esto debido al mal estado del terreno. A esto se le suma el desborde de aguas servidas que ya empieza a afectar dentro de las propias viviendas. Empezamos el recorrido por el sector Las Piedras, nombre que realmente hace alusión a la vialidad de esta zona. Entre rocas, escombros y una improvisada tabla de madera que sirve como puente, se llega a las diferentes viviendas que hoy en día están en un gran riesgo debido al mal estado en el que se encuentra el terreno. 15 familias son las víctimas de este caos, en el que han visto a varios vecinos de la zona sufrir lesiones debido a los imperfectos de la caminería, donde las mismas rocas te indican el peligro que conlleva pasar por este lugar. Si se resbala, cae a este río pero de aguas servidas, el cual tiene a todo el sector con un olor nada agradable. Claro, ahí se han caído, lo que pasa es que claro, no lo ayuda y por eso es que pusimos esa tabla, porque cuando se fue eso la gente no estaba consciente y venían a medianoche y se llevaban eso por medio, hasta que pusimos esa tabla para que la gente pueda transitar por ahí. Pues. ¿Y que igual es un piso inseguro porque la tabla se mueve, ya ustedes cuando pasaron se dieron de cuenta. ¿Cómo sacamos nosotros a mi hermana por ahí? No podemos. ¿Cómo la bajo yo por aquí si es una persona de bastón de 81 años? Cada vez que llueve aquí, bueno, es como decirte, el miedo está latente porque en el sector de que se vaya ahí, se termine ahí la caminería, nos quedemos en comunicado, ¿cómo hacemos para sacar a la gente de la tercera edad? Y cada vez que llueve la caminería se está yendo y se está yendo y se está yendo. Ahorita tenemos una vecina que a consecuencia de esto mismo se le están devolviendo las aguas sucias, heces fecales adentro de su casa. Tiene 3 días ya lavando heces fecales y todo eso. Esta es una de las casas afectadas por las aguas servidas, que hizo mención la señora Lourdes, hogar que pertenece a la señora Regina Oropesa, quien nos relató cómo día a día es víctima de estas filtraciones. Cuando ellos empiezan a botar agua, es que sale por aquí. Después que se para el agua, se para todo. Ahí está botando, esto está tranquilo. Y usted tiene que estar constantemente limpiando los baños, se le sale a la sala, ¿no? También las cloacas. Todo eso agarra para allá y no se puede ni cocinar ni nada. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Más que tenemos problema del agua, tenemos problema del gas. Entonces, tuve que jalar todo el agua que tenía en el tanque de arriba, para lavar casa. Y desinfectante. Y uno no está para eso. Vecinos de la calle 3 de Sabana del Blanco piden con urgencia a los entes competentes una solución, tanto para el desborde de las aguas servidas como el de las caminerías, para evitar peores daños. Manuel da Silva, Televen. Gracias, Manuel. Nos vamos al Táchira. El noticiero conversó con algunos pacientes renales que no solo tienen que lidiar con su dolencia, también deben esquivar una cantidad de recipientes que recogen el agua de las goteras de sus techos antes de salir al Hospital Central a recibir su diálisis. Fabiola Niño nos tiene los detalles. Bexabé Uribe trae a su hermana 3 veces a la semana a recibir diálisis y cada día ve más recipientes en el piso. Los daños en los techos empeoran con las constantes lluvias. Han habido días que hemos venido a que la dialicen y sí, encontramos de que hay un pozo de agua por la área donde ya están, hay tobitos tratando de sujetar el agua para que no se siga mojando. Las paredes presentan gran cantidad de moho, bolsas en los techos llenas de agua, el cielo raso caído y pozos en el piso. Los familiares de los pacientes temen que su ser querido se deprima aún más por las condiciones de la sala donde vienen a recibir esperanzas de vida.
Las condiciones sí son las que no están en buenas condiciones para que esté un paciente aquí en diálisis. Esta es una de las áreas donde debiera estar mejor todo. También en el área hay problemas de electricidad, cuartos totalmente oscuros con nidos de murciélagos. A pesar de las condiciones, los médicos y enfermeras siguen asistiendo a los pacientes que llegan por sus diálisis. Los representantes sindicales están pendientes de la seguridad laboral. Están prácticamente expuestos a un accidente laboral ahí, porque los techos están que se caen. En cuanto a los equipos de diálisis, hay 14 máquinas funcionando y 2 dañadas, a la espera que el Ministerio de Salud envíe a los técnicos para su reparación. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Obreros de la siderúrgica del Orinoco aseguran estar trabajando en el reimpulso de la estatal. Estamos dando respuesta pues, a las órdenes emanadas por nuestro presidente Nicolás Maduro en el reimpulso de nuestra planta. El pueblo y la comunidad y los trabajadores de aquí de Sidor, unidos, estamos en la producción. Queremos hacer un llamado también a nuestros hermanos que se encuentran afuera, que prontamente nosotros con este levantamiento productivo que tenemos, este repunte en nuestra planta, ellos serán incorporados, ya que ellos fueron desincorporados por el tema pandemia. Aseguraron que actualmente están 12 plantas activas y seguirán trabajando para lograr la productividad a un 100%. Desde el estado Bolívar, Marianis Armas, Televen. Hasta ahora hacemos una nueva pausa en la primera emisión del noticiero. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Iniciamos el recorrido internacional en Brasil, que registró 8.712 kilómetros cuadrados de alertas de deforestación entre agosto de 2020 y julio del presente año, lo que supone una caída de 5.4% y la segunda mayor tasa anual desde que se iniciaron los registros hace ya 6 años. Según los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Pesquisas Especiales, este registro identifica los posibles puntos de riesgo en el país y sirve para alertar a los fiscales medioambientales sobre dónde contar sus esfuerzos. Además, indicaron que pese a la caída anual y mensual, las alertas de deforestación en el mayor bosque tropical del planeta permanecen en niveles inaceptables. El pasado viernes fueron anunciadas por Estados Unidos las restricciones de visado que afectan a 50 familiares de legisladores sandinistas, fiscales y jueces de Nicaragua, quienes presuntamente han contribuido a impedir la celebración de elecciones libres en noviembre. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, indicó que estas sanciones buscan reforzar el impacto de las medidas previas y representan una represalia por la detención en Nicaragua de 32 líderes y dirigentes opositores, entre ellos 7 aspirantes a la presidencia desde el pasado 28 de mayo. Este anuncio se da poco después de que el Senado de Estados Unidos aprobara el proyecto de ley Renacer, apoyado por demócratas y republicanos, para promover unas elecciones libres y justas en Nicaragua el próximo 7 de noviembre. En el Reino Unido, el 35% de los pacientes hospitalizados con la variante Delta contaban con la dosis completa de vacunación, mientras que el 55% no había recibido ninguna dosis. Esto según la Agencia de Salud Pública del país, quien además destacó que las vacunas ofrecen altos niveles de protección, sin embargo, no son efectivas al 100% y no evitarán el riesgo de contagio del virus, por lo que hizo un llamado a tener precaución, particularmente cuando los casos son elevados. Nos vamos a Canadá, donde la tasa de desempleo cayó a 7.5% luego de que la economía creara 94.000 puestos de trabajo en el mes de julio, tras las medidas que suavizaron las restricciones de la pandemia. Según fuentes locales, la tasa de desempleo alcanzó un máximo de 9,4% en enero de este año, pero más alto que en febrero de 2020 y representó más de una cuarta parte del desempleo total en julio. Finalizamos el recorrido en Haití. Es que el gobierno solicitó la asistencia de las Naciones Unidas para investigar el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Una petición además solicitada por varias personalidades y entidades estatales, entre ellas el primer ministro Laurent Lamont.
y la ex primera dama Martine Etienne. La misiva del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto enviada al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también demanda la creación de un tribunal especial para el enjuiciamiento de los presuntos culpables. Finalmente, la Cancillería argumentó que el magnicidio contra el jefe de Estado constituye un crimen internacional, debido a que involucró a ciudadanos de varios países en su planificación y también financiación y ejecución. Miembros del Centro de Entrenamiento de la Selección de Karate del Estado Carabobo solicitan al Gobierno Nacional que facilite recursos económicos para la preparación de los atletas y el mejoramiento del área de entrenamiento de esta escuela. Señalan que el tatami, superficie donde practican los deportistas, está deteriorado y desde hace más de 15 años no ha sido reemplazado, lo que representa un peligro para los más de 80 karatecas que asisten diariamente a estas instalaciones. En este momento lo principal es nuestro tatami. Como le digo, un gran tráfico, son 80 personas aproximadamente que trabajan a diario aquí y eso por supuesto lo va a ir deteriorando, lo va desgastando. Esto es un riesgo latente para cada uno de estos atletas que como ven se lanzan al 100%, se lanzan con mucha fuerza explosiva y bueno, estamos tratando en lo posible de cuidarlos para que no ocurra nada lamentable. Equipos como ligas, barras, pesas y máquinas también son requeridos por la Escuela Tamachi, cuna de la atleta y ganadora de diploma olímpico en los Juegos Tokio 2020, Claudimar Garcés. Su preparación ha sido aquí totalmente antes del preolímpico, incluso para los Juegos del ciclo, para los Juegos Centroamericanos, también su preparación la hicimos acá, aunque no contamos con las mejores condiciones, pero hemos puesto mucho corazón, hemos hecho lo posible para que la clasificación se diera. La organización Tamachi también solicita se retome el aporte financiero por parte del Estado venezolano necesario para garantizar la participación de estos atletas en los próximos compromisos nacionales e internacionales. Desde el Estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. El ex Grande Liga venezolano Omar Vizquel es acusado de acosar sexualmente a un hombre que sufre autismo. Bueno, en medio de una lluvia de aplausos y con lágrimas en sus ojos, Lionel Messi se despidió del Barcelona. Investigadores de la clínica Mayo usaron un sistema de simulación por computadora e inteligencia artificial para seleccionar 30 millones de posibles fármacos que obstruyan al virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, determinando que 25 de ellos tienen probabilidades de hacerle frente al coronavirus. El análisis se hizo con fármacos clínicamente probados y autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, así como otros novedosos compuestos, y se llevaron a cabo mediante la simulación llamada detección con silicio, mediante un computador validado a través de experimentos biológicos con virus vivos. Con este descubrimiento, expertos aseguran haber acelerado la investigación de fármacos para combatir el COVID. WhatsApp implementó una nueva función, se llama Ver una vez. Con este desarrollo, las fotos o videos se eliminarán de los chats una vez el destinatario los haya visto. Antes de enviar un archivo, el remitente debe tocar la opción 1, ubicado en el lado derecho del botón Enviar. Una vez hecho, el destinatario solo podrá abrirlos una sola vez y a pantalla completa, por lo que no podrá reenviar la imagen a nadie ni usarla en otras aplicaciones a través de compartir. El propio emisor tampoco podrá volver a verla, pero en la información del mensaje se puede comprobar si el receptor lo ha visto o no. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Ángel Alvarado, economista, miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas. Ya volvemos. Ángel Alvarado, economista, además integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas,
pertinente, significativo que nos acompañe, porque hay un tema, Ángel, y gracias por venir y compartir con nuestros televidentes, un tema que abre espacios para el debate y la controversia, como fue la decisión que tomó la pasada semana y formalizó el Banco Central de Venezuela. Sabíamos que estaba en ciernes la reconversión monetaria, la eliminación de 6 dígitos, otros prefieren decir 6 ceros, en fin, y ahora pues con el elemento que se adiciona, como es el tema del bolívar digital. Sin embargo, en el comunicado del Banco Central de Venezuela también se habla de que irán transitando junto a estos 2 bolívares, el físico y el digital, las divisas extranjeras, concretamente el dólar, ¿no? Eso es importante también tenerlo como punto de referencia. ¿Qué piensas? Sí, bueno. Que el efecto que pueda tener esto, ¿será psicológico? Si no hay un plan estratégico antiinflacionario, entonces ¿a dónde vamos? ¿Vamos a seguir lo mismo? ¿En 3 meses se traga la inflación el poder adquisitivo? En fin. Sí, primero muchas gracias, Carlos, por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo. Este es el tema más importante para el pueblo venezolano, la capacidad adquisitiva y la pérdida de la misma en los últimos años de manera acelerada. En este momento este país es un país que está empobrecido, donde los venezolanos apenas pueden comprar los alimentos básicos de la canasta, y eso en gran parte, y además ha ocurrido una migración de 5 millones de venezolanos. Y el elemento común de esas 2 grandes crisis, migratoria, de alimentación, social, que existe en Venezuela, viene causado por la hiperinflación. La hiperinflación es el gran tema, el gran problema que tiene en este momento Venezuela. Y lamentablemente, desde que comenzó la misma, hace ya casi 4 años, no ha habido soluciones, no ha habido respuestas, no ha habido un plan para resolver el problema de la hiperinflación. Cuando se hizo la reconversión de agosto de 2018, yo advertí que al ritmo al cual están evolucionando los precios, cada 6 meses se le iba a adicionar un 0 al bolívar. Con lo cual, en el lapso de 3 años, íbamos a tener 6 ceros más y había que hacer nuevamente una reconversión. Y eso está ocurriendo hoy, y eso va a seguir ocurriendo. Esta reconversión, al igual que la de 2018, es una pérdida de dinero, es una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo para el pueblo venezolano, porque eventualmente, con las condiciones actuales, tendrá que venir una nueva reconversión, y así vamos a seguir. Y se está atacando el problema. Es agotador ese proceso. Completamente agotador. En ese momento, no sé si recuerdas, pero a la gente se le obligó a entregar el billete de 100, el marrón, había que entregarlo en las agencias bancarias del sistema financiero, y una vez que tú no lo entregas en determinado momento, había que venir a Caracas a entregarlo al Banco Central, y el Banco Central se llenó de cola. Eso fue un caos realmente, esa reconversión. Ahora, ellos, por ejemplo, insisten y subrayan mucho el hecho del bolívar digital, pero tenemos una deficiencia en el país para las conexiones electrónicas, para el comercio electrónico como tal, para la conectividad como tal. Entonces, ok, te dicen que es maravilloso, sí, en todas partes del mundo el comercio electrónico pues se multiplica, en todas partes se utiliza el pago digital, pero en Venezuela con las deficiencias que tenemos. Mira, la moneda, para que sea buena, para que funcione, para que sea útil a la gente, no importa si es física, si es digital, si es metálica, si es billete, lo importante es que no pierda valor. Claro. Eso es lo que hace importante una moneda. Y por eso el dólar es la moneda dominante del mundo, y por eso las monedas pues, de cualquier país, como el euro, es una moneda importante. Aquí lo es. Porque no pierde valor. Una vez que una moneda empieza a perder valor, la gente la repudia, y la moneda pierde su capacidad de medio de cambio, de depósito de valor o unidad de cuenta, que son las típicas funciones de la moneda. Es decir, la gente ya no piensa en bolívares, la gente piensa en dólares, la gente ya no guarda bolívares, la gente guarda dólares. La gente ya no cambia los bienes con bolívares, los cambia con dólares, porque el bolívar ha desaparecido. ¿Tú crees que el dólar, Ángel, llegó, como han dicho muchos, para quedarse? El dólar llegó a... Bueno, mientras estemos en la situación que estamos, a pesar de la reconversión, todo apuntaría que sí. Venezuela tiene 40 años viviendo inflación, desde el año 77. Más de 40 años. Inflaciones crónicas. Y desde hace muchos años Venezuela está dolarizada. Desde hace muchos años la compra de inmuebles se hace en dólares, de automóviles se hace en dólares. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha acelerado incluso hasta el pago, el transporte público en dólares. Sí, lo que pasa es que ahora se masificó, la transaccionalidad va a continuar. El dólar va a estar allí. El problema es que se recupere la capacidad de uso del bolívar, y para eso se requiere un plan de estabilización, de estabilizar la moneda. ¿Cuáles serían las variables de ese plan de estabilización? Bueno, entonces lo fundamental aquí es el tema fiscal. La hiperinflación se genera por un déficit fiscal continuado
que comenzó en Venezuela a partir del año 2013-2014. Se trató de tapar ese déficit fiscal contra el endeudamiento chino y se logró mantener allí ese déficit por un tiempo pues más o menos controlado, pero en un momento se hizo insostenible ese déficit fiscal, sobre todo a partir del año 2015. Entonces hay que resolver el problema del déficit fiscal. Ahora, ¿de dónde sacas los fondos, los recursos en una economía que está destruida, que ha perdido más del 80% de su actividad económica? Tú tienes que recurrir al financiamiento internacional y para eso existen organismos, para resolver estos problemas. Se han creado después de la Segunda Guerra Mundial organismos dedicados únicamente a esto, como el Fondo Monetario Internacional. Entonces Venezuela tiene disponible por derechos especiales de giro, es decir, tiene disponible por ser miembro del Fondo Monetario Internacional más de 5.000 millones de dólares, que podrían ir a reservas para estabilizar la economía, para tener una moneda estable, para tener un tipo de cambio estable, y lamentablemente, pues, Venezuela, al tener una crisis política, sin instituciones reconocidas internacionalmente, pierde no la confianza, la posibilidad de ir al Fondo Monetario Internacional. Entonces, por eso, yo tengo que decir nuevamente que lamentablemente no hay un cambio económico, sino hay un cambio político en Venezuela, y esto ya yo tengo 5 años diciéndolo, pero tengo que seguir diciéndolo porque es la realidad del pueblo venezolano, y que al final el pueblo venezolano es el que sufre las consecuencias de esta situación calamitosa. Ahora, cambio político, bueno, habría que establecerlo, no sé en qué términos. Ahora se habla de una probable reapertura de conversaciones en México. No todo es optimismo, ni mucho menos. Todo apunta que también, bueno, se van a poner las cartas sobre la mesa. El gobierno pondrá las suyas con el tema de las sanciones y la oposición dirá otra vez elecciones transparentes, justas, etcétera, etcétera, presidenciales, parlamentarias, y el gobierno no lo va a aceptar. Se tranca el juego y todo se paraliza. Y el que sufre esto es el pueblo venezolano. Bueno, vamos a hacer una pausa, Ángel, y conversamos con Ángel Alvarado, quien es integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas. Continuamos, amigos, con Ángel Alvarado, quien es integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas. Bueno, hablábamos del tema de reconversión, qué hacer, qué posibilidades existen, hablabas del cambio político. Es complejo todo el asunto. Ahora, también la disposición del gobierno a aceptar que hay errores, que hay necesidad de hacerse una autocrítica y tomar las ideas que también otros pueden aportar, y eso no parece visualizarse, ¿no? Claro, la situación está llevando al gobierno a abrir espacios, se reúne con el sector empresarial, asiste a la Asamblea Anual de Fede Cámaras, también a la de Consejo de Comercio, en fin, pero eso no es todo, ¿no? Sí, vamos a ver, hasta ahora se han tomado algunas medidas que podrían ser, bueno, que pueden ser coyunturales nada más, momentáneos. Que pueden mitigar la profunda crisis, ¿no? Por ejemplo, permitir la dolarización, tolerar el uso del dólar, ¿no? Sí, sí. Pasamos del dólar criminal a, bueno, que el dólar es una salvación. Eso es un avance, ¿no? Que se permita la libre circulación de monedas en el país, que se haya levantado el control de precios, en el cual se criminalizó la actividad privada en Venezuela, se persiguió al sector empresarial, se encarceló a los gerentes de cadenas de supermercados, de farmacias. Eso parece... Al final se dieron cuenta que el problema no estaba allí, que el problema de fondo no era ese. Que el problema no era ese. E incluso te acuerdas que decían que los billetes de $100 se los llevaban para Colombia y todo ese tipo de cosas que al final es estar completamente equivocado en el diagnóstico y por supuesto equivocado en la solución del problema. Yo creo que hay una aproximación mucho más pragmática al problema económico y en cierta manera los que ocupan en este momento el gobierno en Venezuela han decidido soltar el poder económico para retener el poder político. Sin embargo, hay una condición política institucional que impide resolver el problema económico. Por ejemplo, cuando China se insertó en el mundo, se insertó porque era reconocido internacionalmente el gobierno chino, o vietnamita. Venezuela tiene esa gran restricción. No es simplemente ir hacia un modelo chino, vietnamita en Venezuela, que puede ser más eficiente. Para eso hay que tener una preparación y una calificación también significativa. Por un lado, pero por otro lado tú requieres insertarte en la comunidad internacional. Entonces tú tienes una restricción política que te impide el acceso al reconocimiento internacional y el planteamiento que yo hago es en el seno, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que en ese seno no hay posibilidad que Venezuela pueda acceder a derechos especiales de giro, siendo que tiene derecho porque el gobierno Venezuela es fundador del Fondo Monetario Internacional
y además es miembro del mismo, ¿no? Lo que te quiero mostrar es cómo la crisis política impacta seriamente la solución de la crisis económica en este país y que en este momento es el problema de la hiperinflación, que es el más importante. Aquí nos decía el viernes pasado Luis Eduardo Martínez que al parecer va a venir una representación de mayor jerarquía de la Unión Europea en próximas fechas, a observar lo del proceso, no la comisión técnica que ya estuvo antes e hizo una serie de observaciones. Sí, como te digo, esto es una lucha del pueblo venezolano por rescatar sus derechos. Sus derechos económicos, derecho a la propiedad, derecho a la libre iniciativa, que estaban completamente conculcados y que había una lucha de la sociedad por rescatar, por arrebatar a la élite que en este momento gobierna Venezuela esos derechos económicos. Y en este momento también hay una lucha de ese pueblo por arrebatar los derechos políticos que fueron conculcados. Entonces eso es una lucha, eso es un proceso que se está dando y que tenemos que tener al pueblo unido en esa lucha por rescatar esos derechos como se lograron los derechos políticos en Venezuela en el año 47, que permitió el voto, el universal, directo y secreto. Fue una lucha de años. Igualmente, en este momento, el rescate nuevamente del voto en Venezuela es una lucha que es un proceso en el cual el pueblo está completamente unido en el rescate de esa posibilidad de su derecho a votar. Ahora vamos a reinsertarnos otra vez, que avanza el tiempo, sobre el tema económico y este tema de la reconversión, Ángel. El augurio entonces es que esto se lo va a tragar, se va el poder adquisitivo a ir extinguiéndose en un plazo corto si no hay ese plan definido y claro para enfrentar y contrarrestar la inflación. Claro, porque el problema es tú paras la hiperinflación y después haces la reconversión. No haces la reconversión en medio de la hiperinflación. Para diciembre vamos a tener un 0 más. Para el año que viene en estas fechas tendremos otro 0 más. Entonces ya esa moneda que empieza a circular, ya pierde valor, ya pierde utilidad y lamentablemente el gran perdedor, el gran perjudicado de esta situación es el pueblo venezolano. Ahora, uno a veces dice, bueno, ¿y la autoridad monetaria o el propio gobierno como tal no se da cuenta de esto? Sí, claro. Ellos se dan cuenta en el Banco Central que son una institución, que es un apéndice del Ejecutivo, lo cual es inconstitucional porque el Banco Central debe ser autónomo. Se dan cuenta que es una institución completamente politizada al servicio del Ejecutivo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Esto arranca su implementación. Bueno, hay un plazo, eso es importante, ¿no? El 1 de octubre, es decir, que lo que resta de este mes de agosto, lo que vaya del mes de septiembre, lo que irá aclarando las cosas. Bueno, ya había reuniones con la banca pública y privada. Bueno, ya veremos cómo se implementa todo ello. Que Dios nos agarre confesado. Bueno. Ángel, gracias por haber estado con nosotros, amigos. Nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. Feliz día, amigos, bienvenidos a nuestra sección de Lo Actual, donde como siempre estamos listos para revisar qué es noticia en materia de entretenimiento. También les recuerdo que nos pueden acompañar interactuando a través de las redes sociales, @loactual_TV en Instagram, @loactual en Twitter y en todas mis redes sociales me consiguen como @chinciafd. Y damos inicio a las noticias de arte y espectáculos la mañana de hoy, contándoles que el día de ayer el maestro Simón Díaz estaría cumpliendo 93 años de edad. El reconocido músico venezolano, quien compuso temas icónicos en la tonada criolla como Mercedes, Mi Querencia, Sabana, El Alcaraván y por supuesto sus canciones más conocidas Becerrito y Caballo Viejo, el día de ayer hubiese llegado a los 93 años de edad. Recordemos que el tío Simón falleció en el 2014 a sus 85 años tras un deterioro progresivo de su salud. Tras la importancia del cantante, se decretaron 3 días de luto nacional por su deceso. También se puede resaltar que el maestro Simón Díaz no solo fue cantante y compositor, sino que también fue humorista, poeta, empresario y hasta conductor de televisión con su famoso programa infantil Contesta por Tío Simón, donde obtuvo ese apodo. Avanzamos con noticias internacionales, porque Selena Gómez calificó de mal gusto un chiste que se hizo sobre su
Hablamos de informaciones relacionadas a la música y es que Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, podría perderse la gira por Estados Unidos dados los motivos de salud. Su portavoz anunció que Charlie se sometió a una intervención coronaria con éxito, pero sus médicos consideran que necesita reposo. La gira, que en principio debía haberse realizado el año pasado, fue aplazada a causa de la pandemia del coronavirus y empezará el próximo 26 de septiembre en la ciudad de San Luis, en Missouri, y terminará el 20 de noviembre en Austin, Texas. Si finalmente no puede participar, Charlie Watts será reemplazado por el también baterista Steve Jordan. Y avanzamos con más para contarles que Meghan Markle se encuentra buscando ayuda para algunas mujeres desempleadas. La duquesa de Sussex lanzó una iniciativa para pedir a las celebridades que ayuden a mujeres a reincorporarse al mercado de trabajo tras la pandemia. En el video de 2 minutos, Meghan bromea en una videollamada con la actriz Melissa McCarthy y enseguida anuncia su iniciativa. Recordemos que millones de personas en todo el mundo han perdido sus trabajos debido al impacto económico del COVID-19, al tiempo que los distintos gobiernos tratan de controlar la propagación de la enfermedad. En noticias relacionadas al séptimo arte les contamos que la secuela del Exorcista se estrenará en octubre de 2023, la cual será en forma de trilogía que se lanzará justo cuando se cumplirán 50 años del estreno del clásico de terror. Los estudios Universal anunciaron que están preparando esta trilogía basada en la cinta original, por la que pagaron más de $400 millones en propiedad intelectual. La primera entrega de la saga estará dirigida por David Gordon Green y llevará el sello de la casa Blumhouse, una factoría emblemática del género de terror que cuenta con títulos a sus espaldas como Actividad Paranormal y La Purga. Aunque no se conoce el reparto, parece que Ellen Burstyn, quien logró una nominación al Oscar por su trabajo en la película original, volverá a dar vida a Chris McNeil, la protagonista que en la trama original descubría que su hija estaba poseída por demonios. The one hope, the only hope, science and superstition. There is another world, the world of darkness. Y de esta manera, amigos de Lo Actual, nosotros finalizamos las informaciones la mañana de hoy. Recuerden que también los esperamos en la emisión meridiana y estelar acá en el Noticiero Televen. Bien, llegamos al final de esta primera emisión del Noticiero de Televen. Les dejamos nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Recuerde que ante la presencia de la variante brasileña en territorio venezolano debemos redoblar las medidas de prevención, uso del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Estas medidas funcionaron en el pasado, están científicamente probadas y aprobadas por su efectividad. El miedo paraliza. Actuar con conciencia nos permitirá estar sanos y seguros. Importante que se quede en casa y salga si es realmente necesario. Si llega a presentar algún síntoma asociado a la enfermedad, no lo menosprecie, acuda de manera inmediata a los centros de salud. No se automedique. La variante brasileña, por ejemplo, es mucho más contagiosa y la enfermedad evoluciona con mucha mayor rapidez. La atención temprana, sin duda, es una arma positiva en pro de su salud. Bueno, amigos, llegamos al final y como corresponde, nos ponemos nuestro tapabocas. Sigan en nuestra sintonía y mañana a las 6 otra vez, en la primera emisión del Noticiero de Televen.